El espejo de la mente como un proceso de felicidad, un camino, un viaje donde hay un despertar. Tenemos que entender que estamos en un exilio psicológico. El mundo que parece que vivimos no es nuestro hogar y en algún recuerdo de nuestra mente sabemos. Tenemos esa sensación de plenitud, pero según pasa el tiempo podemos ver que hay un vacío. Esa sensación de que hay gato encerrado, de que hay una pérdida, nos entra la nostalgia, ese recuerdo borroso de algún lugar. Y hasta que llega una punzada leve, un dolor sutil que descartamos en movimientos, pero que siempre regresa y regresa. Ese vacío interior intentamos rechazarlo, lo llamamos locura, lo etiquetamos como que lo espiritual es un delirio, nos aferramos a lo que vemos. Esa negación, ese fingir el vacío, de que el vacío no existe, lo bloqueamos y dentro de esa fachada de normalidad y nos distraemos con muchos juegos, ídolos, relaciones. Y ante esa tristeza inevitable de negar nuestro verdadero ser, la mente fragmentada construye sus propias defensas. Tenemos un sistema operativo del ego, una promesa falsa que nos dice busca pero no halles. Esta es la única promesa que el ego nos hace y es la única que va a cumplir. Es todo un círculo donde hay una esperanza perpetua. Por un lado, buscamos creer que la paz está en algo fuera, que llamamos ídolos. Es una falsa promesa. Eso de que vamos a obtener tal estatus, tal persona que nos va a hacer especiales o ese estatus. Y al final siempre llega esa decepción. Vemos que el mundo es caótico, inconstante y que los ídolos fallan. Y volvemos al miedo. La aparente felicidad revierte en miedo a la pérdida y volvemos a buscar otro ídolo. ¿Qué objetivo oculto hay de buscar en lo efímero? No hay nadie que venga a este mundo sin esa ilusión de que algo fuera de nosotros nos va a brindar la paz. De forma consciente buscamos nuestra identidad y felicidad en cosas perecederas, el cuerpo, los logros, los objetos, pero de forma inconsciente buscamos la muerte. ¿Y por qué? Esa es la máxima demostración del poder que tiene el ego. Si el ego puede destruir, al Padre que nos creó inmortales, pues tiene esa demostración de que es más poderoso que su creador. ¿Qué obstáculos diarios encontramos en la paz? Perdemos la paz en interacciones cotidianas porque elegimos sistemas de pensamiento basados en la separación. El propósito oculto del ego es proyectar la culpa propia y decir, tú mereces castigo, yo no. Juzgamos en vez de conocer. El resultado es que reforzamos la propia culpa. Así como veamos al otro, nos veremos a nosotros mismos. ¿Qué antídoto tenemos? La empatía, la escucha, comprender. Ese ego que demuestra separación, como que es el ser único, el mejor, el especialista, es especial, nos lleva al resultado de que el otro se convierte en un enemigo, en una amenaza. Tenemos miedo al ataque. Defendemos una identidad falsa a través de la ira, del conflicto y reaccionamos sin amor. El resultado es esa pérdida inevitable de la felicidad y la dicha. El antídoto es ese poder interno que con empatía reconocemos la igualdad y el valor incondicional que tenemos todos y encontramos ese momento especial donde elegimos una percepción verdadera. ¿Cómo es el especialismo? Ese aspecto de yo soy diferente, soy especial y al final es la guerra perpetua. Ser especial es estar separado de los demás. Estar separado es tener diferencias y propósitos opuestos. Los propósitos opuestos nos transforman al prójimo en un competidor y el tener enemigos genera miedo. Y esto provoca el constante ataque. No se puede estar en paz en medio de la guerra. O todos somos especiales o ninguno lo es. ¿Cómo la realidad se invierte? Porque todos queremos la felicidad, pero estamos profundamente confundidos sobre qué es y dónde se encuentra. El ego nos dice que el dolor es placer y el sacrificio es salvación. La dicha absoluta es algo
doloroso, amenazante y peligroso, y que la función que tenemos en la tierra es la destrucción. De esta forma somos la morada del mal, las tinieblas y el pecado. Sin embargo, nuestro poder interno, esa fuerza que surge del eterno presente, de nuestro interior, nos dice que el dolor es simplemente una falta de perdón. El perdonar nos quita el dolor. Que el poder de nuestro interior es la perfecta felicidad. Y además el Espíritu nos dice que la función que tenemos en la tierra es curar y perdonar. Y que la luz, la dicha y la paz moran en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos planteamos muchas veces? ¿Quiero tener razón o ser feliz? Tenemos que tener en cuenta que si la voluntad de Dios, de nuestro poder interno, de nuestra capacidad ilimitada, es encontrar la felicidad y que al final siempre deseamos ser feliz, entonces ¿por qué podemos experimentar ese sufrimiento? Encontramos esa balanza de o quiero ser feliz, quiero vivir en la unidad o quiero tener razón y trabaja en esa identidad separada. Solo al final hay una respuesta lógica de que las dos cosas se pueden conseguir. O en el fondo realmente no queremos ser feliz y al final el ego nos convence de que aceptar la perfecta felicidad de Dios significa desaparecer. Preferimos el dolor conocido de nuestra identidad individual. Preferimos eso antes que rendirnos a la paz de nuestra verdadera naturaleza espiritual. Las emociones como indicadores del tablero. Tenemos ese tablero donde podemos ver la velocidad del crucero, donde podemos encontrar la paz, la dicha, que es un indicador natural de que estamos operando alineados con nuestra verdadera naturaleza y amor. Tenemos que tener en cuenta que las creencias de un tipo u otro son el motor. La emoción es el efecto, la creencia es la causa. La creencia como causa produce el efecto, la emoción. Y que para apagar la alarma no hay que tapar la luz, hay que cambiar el pensamiento. Hay luces de alarma como el miedo, la ira, la culpa, y que no debemos reprimir estas emociones ni explotar o estrellar nuestro coche. Nos indica que hemos elegido el sistema de pensamiento del ego y que estamos viendo ilusiones si nos dejamos llevar por estas emociones. Ningún evento externo dicta nuestra paz. Son nuestros pensamientos sobre el evento lo que generan nuestra experiencia. ¿Cómo aprendemos? Mediante el contraste. Eso es lo que nos dice nuestro poder interno. No nos pide que destruyamos las ilusiones por nuestra cuenta, simplemente que evaluemos a la luz los resultados que nos aportan. Por un lado, observamos la infelicidad y nos damos cuenta de cuánta angustia nos causa el elegir los pensamientos del ego. Experimentamos ese contraste y notamos cómo la paz retorna inmediatamente cuando elegimos perdonar y no juzgar. Dejamos de desear y de esa forma nadie que aprenda por su experiencia propia de una lección nos va a brindar paz y caos. Necesitan más persuasión. Y el último punto es desaparición. Al dejar de desear los pensamientos del ego, estos desaparecen en nuestra mente. ¿Cuál es la verdadera función que tenemos las personas? El perdonar, el indulto, el entender que todo lo que nos ha ocurrido es algo que tuvo que haber ocurrido. Si tenemos esa función de crear en el mundo ilusorio es curar. Y el curar es lo que nos hace feliz. Esta mecánica del perdón verdadero, por un lado, no significa justificar el daño físico. Significa reconocer que el ser falso que tu hermano ha fabricado, es decir, el ego, eso que ha fabricado tu hermano, el ego, no ha alterado su verdadera esencia divina. Entonces tenemos que mirar más allá de la forma e ir al contenido. No es ese comportamiento egoico, esa forma, sino el contenido, ese espíritu impecable que realmente no se ve alterado por la forma. La única carencia que realmente necesitas corregir es tu sensación de estar separado. Tenemos que dentro del proceso de despertar, en un principio estamos en la pesadilla, ese estado natural del ego donde nos sentimos cuerpos separados que están batallando en guerra, proyectando culpa y buscando la muerte. Según se crea el sueño feliz, entendemos que el mundo todavía existe, pero ya
cambia su propósito. Las relaciones se usan para curar, para perdonar, para extender el amor. Entonces el sufrimiento cesa. Y llegamos a ese otro nivel donde comienza el despertar, o el despertar entra en otro estado de contacto más cercano con la realidad. Ya hay conocimiento, la unidad está haciéndose perfecta y ya no existe la forma ni el tiempo. El sueño feliz es ese proceso de encontrar cómo saco lo mejor en cada momento. Nos muestra que somos el soñador y que nos permitimos elegir un sueño distinto. Cómo partimos de una pesadilla donde hay sueños de condena, impotencia, conflicto y muerte, y que usamos el mundo para esconder nuestra culpa. Y entramos en ese proceso de transición de sueño feliz, donde ya los sueños son de curación, armonía, amistad y poder verdadero. Usamos la misma ilusión, el mundo, las relaciones, pero ya estas ilusiones ya son aulas de aprendizaje para recordar el amor, preparando la mente para ese despertar sin miedo. Esto es lo que se llama los milagros, que no nos despiertan a la fuerza, simplemente nos dicen que estamos en sueños distintos. Entonces el mundo lo vemos como un espejo de la mente. Es el sueño dentro del sueño. Ya no vemos a las personas como son. Tenemos que entender que fabricamos imágenes de ellas basadas en esas necesidades de nuestro ego. Cómo proyectamos la culpa, nos sentimos superiores, y que si vemos un mundo hostil, el mundo nos está mostrando que hemos elegido ese sistema de pensamiento del miedo. El mundo es un sueño, no es una excusa para la inacción, la apatía, no hacer nada o entrar en un bypass espiritual. Hay que entender que el mundo es un sueño y es una herramienta de diagnóstico. Tenemos que usar el mundo material para identificar ese contenido inconsciente, no para evadirlo. Ejemplo, respecto a el dinero y la culpa oculta. Me siento con inestabilidad económica, tengo estrés para operar en otros sitios, me autosaboteo cuando gano, por ejemplo, la bolsa. Entonces, ¿qué creencias tengo? De que siento que mi trabajo es especulativo y no aporta nada de valor. Es el ego quien me hace creer que no soy digno, que la pobreza es santidad y que no merezco castigo. Tenemos que ver que no podemos experimentar abundancia externa si operamos desde un sistema de pensamiento basado en el miedo y la escasez. ¿Qué reinterpretaciones podemos hacer basadas en el espíritu? Pues forzar esas afirmaciones de que la riqueza no funciona si crees que es la morada del pasado. Debemos observar la culpa y darnos cuenta de que es una defensa de nuestra identidad separada y solitaria, y que el verdadero valor es inherente. Otro ejemplo respecto a la identidad y el especialismo. Como experiencia sintomática, vemos que puede darse un estancamiento profesional y estar bloqueado al intentar tener miedo al fracaso y no compartir el trabajo. ¿Cómo el ego estaría actuando? Diciendo que mi valor como persona depende de mi éxito en la música, y que tratar de triunfar es aterrador, porque un fracaso confirmaría la creencia de que soy insuficiencia. Aquí vemos cómo el mundo es abundante, pero que las expectativas rígidas lo convierten en un universo escaso. ¿Cómo el espíritu puede reinterpretar esto? Pues que tenemos que cambiar de propósito. Hacer música no para obtener amor o demostrar especialismo, sino por el gozo de extender el amor y conectar. Soltar el resultado, permitir que la abundancia fluya. En otro aspecto, vemos siempre que el ego es astuto, que nos va a permitir ganar muchas batallas menores, pero siempre cuando se proteja esa creencia central en la separación. Puedes perdonar a un amigo, dejar ir una ofensa mayor o aceptar una pérdida económica, pero si sigues albergando un solo resentimiento profundo o aferrándote a una sola expectativa de especialismo, el ego ya tiene suficientemente terreno para reconstruir su reino de miedo. Aunque se den todas esas cosas, el ego
en ese aspecto de busca y no encuentres, siempre va a encontrar esa ganancia, ese espacio. El perdón es su antídoto y no tiene excepciones. ¿Cómo podemos desmantelar el ego, desmantelar el miedo? Dado que el ego sobrevive convenciéndonos de que la verdad nos lleva a un sacrificio insoportable, lo que tenemos que entender es que el amor, la voluntad de Dios, no es dolor, ni sacrificio, ni destrucción, que es perfecta felicidad y que se considera poco a poco, que el tiempo es benévolo y que si utilizamos el tiempo en beneficio de la realidad de Dios, del poder interno, se va a ajustar el ritmo exacto de esta transición. No hay que tener miedo, no será abrupto. Realmente, si lo único que deseas es amor, eso es lo único que se verá. Esa es la única visión real. Que somos y siempre seremos exactamente como hemos sido creados. Que la luz, la paz moran porque han sido puestas por el Padre. Y que hemos fabricado ese ser falso. Pero tenemos que tener en cuenta que no es nada. Que la felicidad no tenemos que construirla en este mundo, que es un estado natural, que la felicidad es un estado natural que emerge